es un entrenamiento. Seguro que de pequeña ibas haciendo así, cogiendo todo. Pues Seguro. Y ahora que has desarrollado así o... No, no lo he hecho. Ah, te los has cogido. Sí, así. Eso lo Sí, digo. así. Después es que es casi mencionaron el texto, la Biblia oficial, y entonces en la liturgia ahora cambiarán, cambiarán todos los rituales de las misas, todo el año en castellano, y van a incorporar los rituales estos de esta Biblia. Como eso de que en la Eucaristía estén leyendo el texto que yo traduzco, pues, Pero bueno, qué contento. Empiezas a crecer, ¿no? sí, no es gigante. Ya estamos transmitiendo. Estamos en la onda. Pues buenas tardes, buenas noches, y nos vamos a nuestra penúltima sesión del curso de Introducción a la Biblia del Desnudo. El tema de hoy es los libros apócrifos. Estamos ya en la recta final. Estamos prácticamente ya fuera del texto bíblico, pero nos queda una literatura de la cual ya hablamos en alguna ocasión. Incluso, si os acordáis, hicimos un comentario en torno a Navidad, con motivo de la Navidad, a propósito de los apócrifos. Hoy lo vamos a recordar, pero voy a pasar rápidamente por encima. Lo había sacado, os lo había advertido, de este último tema, de este penúltimo tema, para introducirnos y situarnos en el contexto de la Navidad. Porque la Navidad es muy apócrifa. Muy canónica, pero también muy apócrifa. Y el próximo día, que es el día 22 de mayo, terminaremos con la interpretación de la Biblia. Va a ser la última sesión de este curso y tendrá dos partes. Una introducción que haré de carácter teórico para presentar los métodos de lectura e interpretación de la Biblia, y después trabajaremos textos. A estas alturas de curso ya tenemos conocimientos para acercarnos a la Biblia y desmenuzarla y tratarla y desentrañarla. Pues nos vamos con los apócrifos de la Biblia, ¿no? Apócrifo, esta diapositiva ya la vimos aquí en su día. Apócrifo viene del griego, que significa apócrifo, apócrifos, que es escondido, oculto. La literatura apócrifa, por tanto, es esa literatura que está oculta y que tiene que ver con esos libros no reconocidos bíblicos ni por judíos ni por cristianos. Bíblicos quiere decir canónicos, que es el término que ahora vamos a ver. Os advertía también en su día, y al día que hablamos de la literatura intertestamentaria, que la literatura apócrifa se enmarca prácticamente en su totalidad dentro de la literatura intertestamentaria. Era ese marco, el abanico espacio-tiempo que había entre el año 300 a.C. y 300 después de Cristo, más o menos. Tampoco podemos establecer con rigor y con precisión estas fechas, pero más o menos en estas fechas. Ahí se enmarca esta literatura apócrifa, esta literatura intertestamentaria, que es mayoritariamente apocalíptica. Ya hablamos de todos los géneros literarios, los géneros, con lo cual ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues bien, en ese espacio de tiempo, igual que hablábamos de tres testamentos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y en medio un intertestamento, pues aquí hacemos una cosa parecida con la literatura apócrifa, con los libros apócrifos. Tenemos unos apócrifos de Antiguo Testamento y unos apócrifos del Nuevo Testamento. Los apócrifos de intertestamento son aquellos que vimos un día, hablando a propósito del intertestamento, que eran los manuscritos del Mar Muerto. Esos son los que se consideran, así a bote pronto, la literatura apócrifa intertestamentaria. Como ya lo dijimos en su día, no vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Pero sí sobre estos y sobre estos. Y a estas alturas del curso distinguimos perfectamente las categorías que sitúan un texto bíblico en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pues vamos a hacer lo mismo sobre los textos no bíblicos que se sitúan en esa literatura apócrifa del Antiguo Testamento o en esa literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Es decir, para entendernos, hay dos tipos de apócrifos. Los apócrifos antiguos y los apócrifos del Nuevo Testamento. Y en medio, los de Qumran, que son los de apócrifos intertestamentarios, ¿no? Bien, es verdad que la mayoría de estos apócrifos intertestamentarios lo entendemos como solo una referencia en el tiempo, entonces también los otros apócrifos casi de Antiguo y todos los del Nuevo Testamento estarían también dentro de la literatura intertestamentaria. Pero distinguimos entre apócrifos del Nuevo y apócrifos del Antiguo Testamento. Apócrifo y canónico son dos palabras que ya hemos visto aquí. Los canónicos son los que están dentro del canon y los apócrifos los que están fuera del canon. También esta diapositiva ya la vimos.
y veíamos que canon era la palabra caná, del hebreo canon, que es la medida o vara de medir, que es lo que establece lo que está dentro o fuera del canon, en este caso de la Biblia. También veíamos las características que identificaban un texto como canónico o no, o apócrifo, el carácter de inspiración, el contenido de palabra de Dios y quién determina o quién es la autoridad que fija qué es lo que es o no es canónico. En cuanto a los elementos que determinan también que sea bíblico o extrabíblico, aparecían, también lo vimos aquí me parece, crear comunidad, factores que influyen en la canonicidad o no de un texto, su antigüedad, la autodefensa, la identidad, el rechazo de herejías, y la vimos, y la decisión final, que es esa autoridad que tiene la última palabra. La última palabra, que para los cristianos la encontramos en estos 5 momentos de la historia de la Iglesia. El primero es la determinación o la figura de San Jerónimo, que es el primero que habla de libros que son palabra de Dios y otros que no lo son. El segundo es el Papa Dámaso, del siglo IV, que es la segunda referencia de autoridad, por tanto de determinación final sobre la canonicidad o no, es decir, sacralidad o no de esa literatura. El tercero es el Concilio de Calcedonia, del siglo V. El cuarto es el Papa Gelasio, el llamado decreto gelasiano del Papa, el final del siglo V. Y el último y definitivo es el Concilio de Trento, del siglo XVI, que es el que determina definitivamente cuáles son los libros canónicos y cuáles los que no lo son, porque no están dentro de la Sagrada Escritura o de la Biblia cristiana. En los 4 casos anteriores, las definiciones no son definitivas, porque no hay ninguna necesidad externa que obligue a fijar un canon. El Concilio de Trento, al contrario, sí es consecuencia del proceso de la Reforma Protestante, en donde en esa reforma se están cuestionando algunos textos de lo que ya la tradición fijaba como literatura canónica. Es Trento, por tanto, una sesión del concilio, la que determina que frente al riesgo que supone el cuestionamiento de la sacralidad de algunos textos por parte de los que están en el proceso de la Reforma, de los protestantes, entonces la Iglesia Católica determina: estos son nuestros libros sagrados, ustedes hagan lo que quieran, los nuestros son estos. Y aquí se fija y se establece el canon definitivo de la Iglesia Católica. Vamos a los primeros, los apócrifos y el canon del Antiguo Testamento. Al contrario de lo que sucede en el caso de la Iglesia Católica y de este proceso de definición final, última palabra, que determina cuáles y quiénes son los libros sagrados y no, para los judíos los criterios son algo diferentes, o bastante, no tienen nada que ver. Los judíos crean también un canon, que es el que determina cuáles son canónicos y cuáles son apócrifos, y la motivación por la cual los judíos establecen ese canon de su Biblia, la Biblia hebrea nuestra o nuestro Antiguo Testamento, es muy parecida a la nuestra. Solo que en este caso somos los cristianos los que provocamos que sean los judíos los que fijen el canon. Es un concilio no cristiano, no católico ni cristiano, que es el concilio de Yamne, una especie de asamblea que celebran los judíos. No se sabe exactamente cuándo, quizás finales del siglo I, principios del siglo II. En cualquier caso, de forma paralela al nacimiento del cristianismo, es esa razón la que hace que los judíos digan: aquí hay un grupo de gente, que son estos que se llaman cristianos o seguidores de este tal Jesús, que están utilizando nuestra literatura sagrada. Bien, es verdad que son judíos, como nosotros, pero ellos se están marchando, se están separando, y están utilizando y hablando de textos sagrados que para nosotros no lo son. Y eso es lo que hace que ellos establezcan o creen una especie de asamblea o concilio, que le llame, para fijar su canon. Para eso tienen en cuenta estos 4 criterios que determinan que un libro sea o no sea canónico, sagrado en la Biblia hebrea para los judíos. Que esté de acuerdo con la ley mosaica, la legislación de Moisés, que sea originario, escrito, redactado o vinculado fuertemente a Palestina, a su tierra, y que esté escrito en hebreo. Esto es una cuestión definitiva. Si un texto está escrito en griego, como sucede con algunos del Antiguo Testamento, no forma parte del canon de la Biblia hebrea, como sucede con algunos que tenemos nosotros que sí fueron escritos en griego originalmente y sí están dentro de nuestro Antiguo Testamento. Y finalmente, que esté escrito antes de la muerte de Esdras. Curiosamente, Esdras
es un personaje histórico que, al cual se le atribuye un libro del Nuevo Testamento, o dos, Esdras y Nehemías, y que tiene mucho que ver con la restauración del pueblo de Israel tras el exilio de Babilonia, es decir, la reconstrucción del judaísmo. Algunos creen que exactamente no es una reconstrucción del judaísmo, sino el nacimiento del judaísmo, como religión, como institución religiosa. Y eso creen que sucede en torno a la ciudad de Esdras después del exilio. Porque Esdras, en sus libros, Esdras y Nehemías, que son la traducción de la Biblia que estamos comentando ahora, que me encargaron hace unos cuantos años, Esdras y Nehemías, en sus libros, lo que hace Esdras es establecer los criterios para reformar, no reformar, sino reconstruir o revivir una religión que había estado en una situación, o un pueblo, una tradición que había estado en una situación dramática como fuera del exilio. Las características de esta literatura apócrifa, en general, están relacionadas con el periodo intertestamentario. Aquí pongo 200 antes y después de Cristo, porque repito que es un abanico muy amplio, que hay textos canónicos que están posteriores al año 200 antes de Cristo y anteriores al año 200 después de Cristo. Por eso unos dicen 300, otros 200, 250, no se sabe exactamente. Resaltan la estructura social y religiosa de Israel. El género apocalíptico es característica de esta época, de este espacio-tiempo, y utilizan el lenguaje mítico en porciones de ellas irreales y contrarias a las prácticas cristianas. Esto con lo que respecta al canon de la Biblia hebrea. Los apócrifos del Antiguo Testamento se pueden clasificar de múltiples maneras. Vamos ahora a citar un montón, ahora vamos a tener unos 5 o 10 minutos de retahíla de títulos, de nombres, porque hay más de 300 apócrifos que están dentro de este espacio de tiempo, lo cual supera con creces los canónicos. O sea, hay más apócrifos que canónicos. Una advertencia, cuando estoy hablando aquí de apócrifos, estoy hablando de apócrifos serios, quiero decir, apócrifos antiguos. No me refiero a apócrifos medievales, ni apócrifos modernos o contemporáneos. Eso no es literatura. Es decir, que si uno escribe una poesía religiosa, eso no es un texto apócrifo. Porque es que si consideramos apócrifos algunos escritos medievales o posteriores o más cercanos a nosotros, entonces podemos considerar apócrifo, pues eso, una carta a Dios, que escriben los alumnos de los colegios. Bueno, pues de apócrifos del Antiguo Testamento, para que os suenen los nombres, voy a ir citando en distintas clasificaciones que hacen según sean los que hacen los estudios, ¿no? Apócrifos como el libro de Tobías, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos, Esther, Daniel, Cántico de estos jóvenes, Susana y los ancianos, la destrucción de Belí y el dragón. Estos son agregados a libros canónicos en la Biblia hebrea. Aquí tenemos una clasificación que los distingue entre didácticos, históricos, místicos, poéticos y apocalípticos. Parece que es exagerada esta clasificación, pero bueno, aquí están todos, ¿no? Libro de la sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Baruch, Carta de Jeremías, tercer libro de Macabeos, cuarto libro de Macabeos, segundo Macabeos sería histórico y primero Macabeos, Esdras, Oda Sadocita, Místicos, libro de los jubileos, Martirio de Isaías, Tobías, Judith o Judith, adiciones a Esther, Cántico de los tres jóvenes, Historia de Belí Dragón, Oraciones de Manasés, estarían dentro de los místicos, Poéticos Salomón, los Salmos de Salomón, Salmo 151, Apocalípticos, primero de Enoc, segundo de Enoc, Testamento de los 12 patriarcas, Oráculos Sirinos, Asunción de Moisés y el segundo libro de Esdras. Tenemos para ver aquí. Hay una cantidad de literatura extraordinaria, fantástica, no en el sentido fantástico de imaginación, ¿no? de que sea real, sino fantástica en el sentido maravilloso, porque muchos de estos textos, uno los lee y dice: ¿y este por qué no está dentro de la Biblia? O sea, vuelvo a la diapositiva de los criterios que establecen la canonicidad de un texto y digo, pues este cumple todos los requisitos, pero no está dentro de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué no está? Bueno, lo más fácil es recurrir a la autoridad, ¿no? Es decir, no, porque esto cuando se reúnen, en este caso los judíos en Yavne, pues deciden ellos han tenido alguna palabra y consideraron que este libro no era oportuno que estuviese aquí.
Ahí sí, otro que sí es muy parecido, sí. Pues sí. Bueno, a mí me parece que esos criterios son demasiado complejos como para ver la realidad. A veces la realidad es mucho más sencilla que todo eso. Yo creo que en muchas ocasiones, no en todas, no se puede generalizar, pero en muchas ocasiones, algunos textos, algunos libros apócrifos no están dentro del canon de la Biblia, en este caso de la Biblia hebrea, porque no tuvieron suerte nada más. Porque cuando se reúnen, pues nadie lo lleva a la reunión. O nadie se acuerda de él, o se ha olvidado, o se ha perdido, y aparece después, simplemente. Porque es que después los leemos y decimos, pues es que no, por ponerlo en ejemplo. Sí. Sí, cada vez que aparecía un nuevo libro se reunían o esperaban a que hubiese un cúmulo de libros. No se reunían cada vez que aparecía un libro. Cuando en Yamne, cuando se reúnen, no tenemos ninguna crónica, ninguna acta de la sesión del concilio de Yamne, pero deducimos que esto es el resultado de una larga tradición. Entonces, Yamne lo que hace, como hace Trento, es decir, estos son los libros más usados, los que la comunidad, en este caso hebrea, utiliza con mucha frecuencia. Luego esto es literatura palabra de Dios sagrada. Entonces, lo que hacen es establecer criterios de importancia de textos. Por ejemplo, importantísimo, indiscutible, que es palabra de Dios, es el verdadero, la Torá, la ley. Eso no hay pero seguro que no le dedicaron ni 5 minutos a cuestionar la sacralidad de los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas, bueno, sí, son todos. Entonces, pero todos, sí, bueno, los que conocemos. ¿Cuáles son los que más se usan? Isaías, Jeremías, también empiezan a salir. Entonces quedan los pequeñitos que, también hay una carta de no sé qué, y meten como profetas. Y así se va generando. Y hasta que llega un momento que dicen, vale, hasta aquí, ya está. ¿Alguno más? Si se quedan, no queda más, pero puede ser que quede. Esto es lo que digo yo, lo digo un poco sarcásticamente, porque no es científico. Yo sé que hay listas que no les gusta que se diga lo que acabo de decir, pero porque parece que es como más importante complicar todo y decir que hay un proceso de selección, de análisis del texto. No, porque no han tenido suerte. Es que lo voy a decir lo mismo que voy a decir después con respecto a algunos evangelios apócrifos, que no están en el Nuevo Testamento, y perdonad que lo diga así, porque no han tenido suerte. Porque es que nuestra tradición, lo vimos con los textos apócrifos de Navidad, tira de ellos y los utilizamos con frecuencia pues porque son, pero es que si son paralelos a los canónicos, si los canónicos son iguales o muy parecidos, ¿por qué estos no? Y sobre todo en el caso de los evangelios sinópticos, porque hay sinópticos, aunque aquí vimos el día que analizamos los sinópticos, 3 evangelios perfectamente estructurados y que copiaban unos de los otros, pero no, eso iba contra. Porque me estoy refiriendo a los evangelios canónicos, a los que están dentro del Nuevo Testamento. Pero hay otros que también copiaban en el mismo momento y no tuvieron suerte. Eso lo vamos a ver. Entonces tenemos toda esta colección y aquí otros que son no considerados canónicos por los judíos, pero sí por los cristianos y que se consideran pseudoepígrafos o epigráficos, como son los de origen palestino y los de origen griego, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, Testamento de los 12 patriarcas, Salmos de Salomón, Documentos Sadoquitas, Solución de Moisés, Ascensión de Isaías, Cuarto libro de Esdras, Apocalipsis y libro de Baruch, Sibilas Judías, Oráculos y libros es este. El 3 Macabeos, Legaria de Manasés, Cuarto Macabeos y el libro eslavo de Enoc. Os he presentado 3 clasificaciones distintas de los apócrifos del Antiguo Testamento. Si habéis visto que se han repetido los testamentos de los 12 patriarcas a partir de las 3 diapositivas anteriores. Bueno, esa es la clasificación, son las clasificaciones que hacen o bien judíos o bien protestantes, pero ahora os voy a presentar la clasificación de los apócrifos de Antiguo Testamento que hacemos los católicos. Que no es que haya muchas diferencias, pero es a tener que estar organizado, más que hay una edición de varios volúmenes editada en la editorial Cristiandad, en Madrid, que desde los años 60-70, creo que los 70 años fue exactamente, pero el proceso empezó antes de los años 60, bajo la dirección de un magnífico, yo creo uno de los mejores libristas que ha dado nuestro país a la historia de la Biblia, y que forma parte de un capítulo de la historia de la Biblia en España. Se llamaba Alejandro Díaz Macho,
que fue profesor de lenguas hebreas y lenguas semitas en la Universidad Complutense de Madrid y en Consejo Superior de Investigación Científica, se murió hace 30 años así. Yo no he llegado a conocerlo, pero sí a sus discípulos, porque creó una escuela de discípulos de estos que demuestran que era una gran persona. Tenía un grupo de gente alrededor, de jóvenes, que empezaron a trabajar con él, a su lado, y que se convirtieron todos, absolutamente todos, en magníficos lingüistas. Yo soy el discípulo de uno de estos discípulos del profesor Alejandro Díez Macho, soy de la tercera generación. Díez Macho, con Antonio Piñero, que fue discípulo suyo también, en la editorial Cristiandad, a partir de los años 70, comenzaron a publicar, bueno, primero Alejandro Díez Macho solo y después, tras su muerte, Antonio Piñero, a publicar la edición íntegra de los apócrifos en castellano del Antiguo Testamento. Con lo cual, no tenemos que ir a indagar ni ir a otros idiomas para encontrar todos los apócrifos del Antiguo Testamento. Cuando digo todos, me refiero a todos los que acaban de salir, los tenemos aquí. Pero además no es una edición de estas popular que se vende en kioscos, de nada, una edición mal traducida, no, son ediciones de estudio, muy bien presentadas. Yo imagino que no creo que os pongáis a comprar estos libros, pero en las bibliotecas sí conviene que estén grandes bibliotecas públicas, universitarias, que estén estas obras, porque son fuentes de documento, de información, donde uno puede encontrar. Siguen la estructura de los textos bíblicos, iguales como la gran Biblia apócrifa o la Biblia hebrea apócrifa, y en donde encontramos todos estos libros, y ahora vamos a ver, con sus notas, divididos en capítulos, versículos, con sus notas a pie de página, con introducción, igual que si fuese la Biblia, tal cual. En una edición muy bien presentada, además, en estos libros bien grandes. Bueno, pues en los apócrifos, que son libros gordos, a lo mejor de 400, 500 páginas, encontramos en uno de estos volúmenes, por ejemplo, este tercero, encontramos aquí Salmos de Salomón, Odas de Salomón, Oración de Manasés, libro cuarto de los Macabeos, libro arameo de Aficar, Oseas Senet, Oráculos y Divinos. Estos, muy poquitos, están en el volumen tercero de la colección de los apócrifos del Antiguo Testamento de Alejandro Díez Macho. Otro, como es el quinto volumen, estoy pensando en los más importantes, para no detenernos todo para el primero, por ejemplo, es una introducción general a todos los apócrifos en general, apócrifos de la Biblia hebrea en concreto, y toda la historia, el proceso, cómo se descubren, cuándo, en qué momento, características, cuándo fueron escritos. Es una obra magistral. Y ya los siguientes, hasta el sexto, que son 6 que han salido, lo que hacen es ir viendo cada uno de los apócrifos de la Biblia hebrea. En el volumen quinto, que es otro de los más importantes destacados, encontramos los testamentos de los 12 patriarcas. Testamento de Rubén, testamento de Simeón, testamento de Leví, testamento de Judá, testamento de Isaacar, testamento de Zabulón, testamento de Dan, testamento de Neftalí, testamento de Gad, testamento de Aser, testamento de José, testamento de Benjamín, que son los hijos de Jacob, los 12 tribus. Aquí las tenemos. Las 12 tribus en cada uno, en un testamento que esta es una edición brillantísima, muy bien presentada, en donde encontramos una literatura muy particular para nosotros como cristianos. Particular porque, aunque estamos hablando de los apócrifos del Antiguo Testamento y por tanto de literatura judía, descubrimos que los apócrifos de los testamentos de los 12 patriarcas, este apócrifo, este gran apócrifo, cuando lo leemos, nos encontramos con referencias a Jesús. Y uno se sorprende cuando ve una referencia a Jesús en un apócrifo de la Biblia hebrea, un apócrifo judío del Antiguo Testamento. ¿Y cómo puede ser esto? No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Y esta es no sé si riqueza, pero la genialidad que tienen estos textos. Que no es que sean divinos, en el sentido de que están iluminados y pronostican la venida de Jesús, no. La clave está en que aquí, estos textos escritos, puede ser que en torno al año 200, 250 a.C., es decir, el siglo III a.C., en el siglo I, cristianos los manipulan. Y conocedores de estos textos, porque forma parte de su tradición literaria, como ellos quieran, lo que hacen es anotarlos o añadirles frases como, por ejemplo, Jesús, cristianismo, primeros cristianos, resurrección, vida eterna, reino de los cielos, lo van poniendo así. Y son unos textos preciosos. Ahora vamos a ver un ejemplo de uno de ellos, creo que es el de Rubén, que vamos a ver, para que veáis
el estilo, porque el estilo es fijo siempre, y eso hace que los convierte en un género propio, que es el género testamento. Testamento no en el sentido como hemos visto hasta ahora de Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento, no, en sentido literario, de lo que es el género testamentario, que es un género propio de una persona que escribe una carta a su hijo cuando sabe que se va a morir. Ese es un verdadero testamento, una carta legándole lo mejor de su vida o de su experiencia de vida. Hay otros testamentos, además de los testamentos de los 12 patriarcas, como son el testamento de Job, el de Moisés, el de Isaac, el de Jacob, el de Salomón, el de Adán y el de Abraham. Los tenemos también en el quinto de los apócrifos del Antiguo Testamento. Hacemos un paréntesis y vamos a ver uno. Este es el texto que vamos a trabajar hoy. Bueno, rápidamente, vamos a ver. Está dentro de la serie Testamentos de los 12 patriarcas, se titula el Testamento de Rubén, es el que está en primer orden, porque por la tradición de los hijos de Jacob, el primero mayor es Rubén, ¿no? Hasta el último que es Benjamín. Copia, capítulo 1, así está en la obra de Alejandro XVIII, copia del Testamento de Rubén de las recomendaciones a sus hijos antes de morir a los 125 años de edad. 2 años después de la muerte de José, estando enfermo Rubén, se reunieron sus hijos y nietos para visitarlo. Les habló así: hijos míos, me estoy muriendo y voy a seguir el camino de mis padres. Viendo entonces a Judá, Gad y Aser, sus hermanos, les suplicó: incorporadme, hermanos, para que os descubra a vosotros, hermanos e hijos míos, todo lo que guardo oculto en mi corazón, ya que me están fallando las fuerzas. Incorporándose, los besó afectuosamente y prorrumpió en lágrimas, Les dijo: escuchad, hermanos míos, prestad oídos a Rubén, vuestro padre, y a lo que os ordeno. Os conjuro hoy por el Dios del cielo, no os dejéis llevar por la ignorancia juvenil ni por la lujuria. Por ella me dejé arrastrar yo y profané el lecho de mi padre Jacob. Os aseguro que Dios me infligió un gran castigo en mis flancos durante 7 meses, y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Señor, porque él quería aniquilarme gustoso. Tenía entonces 30 años cuando hice el mal ante el Señor y estuve enfermo de muerte durante 7 meses. Luego, por propia decisión, hice penitencia ante el Señor durante 7 años. No bebí vino ni licor, la carne no entró en mi boca, ni gusté ningún alimento apetitoso mientras guardaba duelo por mi pecado. Tan grande era él, que nunca se cometa tal cosa en Israel. Esto es el comienzo simple de la carta, el legado, el testamento de Rubén a sus hijos, a sus descendientes. El resto sigue la misma estructura: su saludo inicial, una invitación a que se reúna toda la familia en torno al lecho de muerte, y siempre comienza diciendo, hablando de que todo lo que le ha pasado mal, para que no caigan, no cometan el mismo error sus descendientes, pero termina siempre con una exhortación final tremendamente positiva, que vamos a leer por tiempo, con una visión muy positiva. Y es ahí, en donde en esa segunda parte del testamento, en donde los primeros cristianos metieron mano. Empezaron a escribir y a añadir la figura de Jesús, seguir el ejemplo del Mesías, del Salvador, Bueno, volvemos otra vez a la colección de apócrifos del Antiguo Testamento. El 6º volumen, el último, es la colección de los apócrifos apocalípticos, en donde encontramos una colección de apocalipsis, todos los apocalipsis del Antiguo Testamento, porque estamos acostumbrados a relacionar Apocalipsis con el Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento. Pero no, hay otros apocalipsis, y no solo cristianos, sino también judíos como este. Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Ezequiel, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Serac, el libro 4 de Esdras, Apocalipsis griego de Esdras, visión del bienaventurado Esdras, el libro 5 de Esdras, libro 6 de Esdras, ascensión de Isaías. Esos son todos de carácter apocalíptico, y como ya hemos visto aquí la apocalíptica, sabemos que la apocalíptica era el género dominante en la época en la cual nos estamos refiriendo, situando esa época intertestamentaria, en donde el género no era histórico, ni profético, ni sapiencial, sino apocalíptico, porque la simbología dominaba toda la literatura, simbología que había que interpretar.
Nos vamos ahora a los apócrifos del Nuevo Testamento. Hemos visto los del Antiguo, ahora vamos a los del Nuevo Testamento. Los evangelios apócrifos, o los apócrifos del Nuevo Testamento, donde los evangelios apócrifos tienen un lugar muy destacado, son quizás los que más nos interesen en este momento, pero no menos importantes. No tenemos que rechazar otros por eso de que somos cristianos o conocemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, no, porque eso no es un criterio de selección. Porque los apócrifos del Nuevo Testamento, al contrario de lo que les sucede en este caso a los del Antiguo Testamento, los apócrifos del Nuevo Testamento son quizás más arriesgados, en el sentido de que hay muchísimos más. Ahora vamos a ver un listado enorme de apócrifos del Nuevo Testamento. Y sobre todo, como no ha habido una declaración oficial, autorizada, que determine cuáles son los libros apócrifos, cualquiera es apócrifo. Por lo menos está un periodo de tiempo, de redacción. Por eso hay tanta literatura. Este es el problema que sucede cuando no hay una autoridad que determine, con un criterio razonable, no a base de golpes, cuando no hay una autoridad que determine que estos son canónicos o sagrados y estos no. Lo que pasa. Comentaba antes a la hermana Siskia una anécdota que me pasó con un teólogo en un congreso hace unos cuantos años, era sobre los apócrifos, y en Salamanca, y estábamos tres en una mesa redonda hablando de la literatura apócrifa. El caso es que había uno de los tres, otro era mi director de tesis, que ya lo conocéis aquí, nos acompaña en diapositivas, y este teólogo de Madrid, de la Universidad Pública de Madrid, y yo. Además era teólogo, no era biblista, lo cual ya mal asunto para empezar, ¿no? Porque cuando los teólogos se meten a analizar la Biblia, bueno, pues efectivamente se confirma, ¿no? Además estaba el pobre hombre, yo no sé que si estaba superando una crisis o no, el caso es que estaba un poco rebotado, y llegó a decir en público, delante de alumnos de la Universidad Pública y Privada de Salamanca, a decir que era una vergüenza que la Iglesia Católica no hubiese aceptado los apócrifos dentro de la Biblia, y hoy tendríamos una Biblia mucho más grande y más rica, en donde tendríamos mucha más variedad. Yo cuando oí eso, acababa de... yo que era un bibliólogo, acababa de terminar la tesis, no me atreví tampoco a decir nada, pero mi director de tesis, que era director de tesis, ya había sido mi director de tesis, era un profesor con peso, públicamente le dijo, mira, perdona, tú no te has leído los apócrifos, ¿verdad? Delante de todo el mundo. Sí, claro, no, tú no te has leído los apócrifos. Si te hubieses leído los apócrifos, no decías lo que acabas de decir. Porque, efectivamente, si uno se lee toda la literatura apócrifa y afirma lo que él afirma, de que se podía introducir dentro del Nuevo Testamento toda la literatura apócrifa para enriquecer y tener más variedad, y que fue un error de la Iglesia no introducir todos los apócrifos, hoy tendríamos una Iglesia esquizofrénica. Así, completamente esquizofrénica. Porque se podría afirmar lo blanco y lo negro a la vez, con fundamento, además. O sea, que no sabrían hasta dónde tirar, ¿no? Y uno lleva a otro, lleva a otro, y esto sería una locura auténtica. Pues, suerte que hubo una reforma protestante. Suerte. Que es la que determinó que existiese un canon en la Iglesia Católica, en la Biblia, para los cristianos. Porque es que si no, pues... Bueno, pues esto que estoy diciendo, visto desde la literatura apócrifa del Nuevo Testamento, confirma la grandísima variedad que hay de esta literatura. Por eso, cuando hablamos de los apócrifos, siempre nos ponemos la coraza, ¿no? Y la protección. Cuidado, los apócrifos. ¿Eso qué es? Pecado, prohibido. ¿Qué son los apócrifos? Ojo, ¿van contra la Iglesia? No, es que en realidad desconocemos esa literatura. No sabemos de qué va, porque hay apócrifos y apócrifos. Aún, y estoy hablando solo de los apócrifos reconocidos como tales, ¿no? No ha habido, repito, ninguna autoridad de carácter religiosa o que sea lo que fuese, que determinase, igual que determina esto, literatura canónica, no ha habido nadie que dijese, estos son los apócrifos del Nuevo Testamento, no. Con lo cual somos nosotros los que tenemos que determinar si son serios, si no, por el contenido, por la fecha, por la redacción, cuándo fueron escritos, en qué época, por quién, si se puede saber por qué, en qué idioma, en qué lengua, en qué contexto. En fin, apócrifos comienza la clasificación de apócrifos del Nuevo Testamento con la misma estructura que tenemos el Nuevo Testamento.
Primero con evangelios apócrifos en este caso. Segundo con hechos de los apóstoles, hechos apócrifos de los apóstoles. Tercero con cartas, como cartas de Pablo, pero cartas apócrifas. Cuarto, apocalipsis apócrifos. Otros que son apócrifos judíos cristianizados, como los testamentos de los 12 patriarcas. O sea, textos originariamente escritos por los judíos, pero que los cristianos los cogen, los retocan o les introducen elementos de carácter cristiano. Y otros apócrifos que vamos a ver ahora aquí, uno de estos. El primero, no he hecho una subdivisión de los evangelios. Dentro de los evangelios, el primer grupo, igual que en el Nuevo Testamento tenemos dos divisiones, o sea, dos grupos, los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, que es los acordados que los dividimos en dos, pues en los apócrifos tenemos 5 divisiones. Primero son los evangelios judeocristianos, parecidos a los judeocristianizados apócrifos, pero evangelios. Segundo, evangelios gnósticos, que ahora vamos a ver qué son. Tercero, evangelios de la infancia, que hablan solo de la infancia de Jesús, cosa que no hacen los evangelios canónicos, hacen lo decir. Cuarto, evangelios de la pasión, solo hablan de la pasión. Claro, es muy parecido al cuarto evangelio, que salvo la primera parte del libro que habla, el resto, la pasión es de Juan, lo que ya te he dicho. Y evangelios marianos, dedicados a la imagen de María. Además hay bastante y una literatura muy rica en este sentido. Los primeros, los judíos cristianos, los voy a nombrar nada más, no vamos a detenernos en cada uno de ellos porque si no, no terminamos mañana, porque es una barbaridad de apócrifos. Evangelio de los hebreos, Evangelio de los 12, Evangelio de Pedro, Evangelio de los egipcios, Evangelio de Taciano y Evangelio de Amonio. Bueno, estos evangelios los tenéis si os interesa, igual que os he presentado como bibliografía los apócrifos del Antiguo Testamento en la edición de Cristiandad, los volúmenes que dirigió Alejandro Díez Macho, pues tenemos aquí una edición de los evangelios apócrifos, solo evangelios. Nosotros estamos en esta misma editorial, en esta colección, pero en otros volúmenes. Es una edición antigua del año 72, si no me equivoco, 72, 73, bueno, es una edición posterior, pero la primera edición es del año 72. Y es una edición que preparó otro biblista, que ya falleció, Aurelio de Santo Sotero, que se titula Los Evangelios Apócrifos, edición crítica bilingüe. Y entonces tenemos el texto en su lengua original, mayoritariamente en casi todas las ocasiones de estos evangelios es griego, y después la traducción y un comentario o aparato crítico en donde se va analizando qué es lo que sucede ahí y comparando, en la mayoría de los casos, con los canónicos, con los evangelios canónicos, o sea, los evangelios apócrifos comparados con los evangelios canónicos. Digo yo esto, os presento este libro por si queréis asomaros a si la literatura evangélica del Nuevo Testamento ya no suena demasiado y siempre muy repetitiva, nada más de sí, o porque ya la sabemos de memoria, pues leer otra literatura evangélica, apócrifa, seria. Esta es seria. Esto se puede leer. No entra en conflictos ni en rollos raros, ¿no? Bueno, estos los tenemos aquí en estas ediciones. Fijaos, de los evangelios gnósticos, el gnosticismo es un tipo de reflexión que surge en el cristianismo primitivo, que después fue mal vista porque espiritualizaba demasiado y racionalizaba a la vez la reflexión sobre la figura de Jesús. O sea, era una especie de filosofía cristiana, diríamos hoy, pero antigua, no actual. Eso fue el gnosticismo, el gnosis es el conocimiento, y aquí tenemos una colección enorme de evangelios gnósticos. Evangelio de los 12 apóstoles, Evangelio de los 70, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Tomás, Evangelio de Valentín, el Evangelio de Tomás el atleta. Ahora van a empezar a salir nombres geniales. Tomás el atleta, este no tengo que ver, ¿no? Evangelio de Matías, Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas Iscariote, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Corinto, Evangelio de Basilio, Evangelio de Marción, Evangelio de Apeles, Evangelio de la verdad, Evangelio de la perfección. Al final, dentro de un momentito, vamos a ver el Evangelio de Judas Iscariote, es nuestro segundo texto de la sesión de hoy. El tercer grupo son los Evangelios de la infancia, apócrifos de la infancia, que también hay una colección, los tenéis todos aquí, y hay otra edición también de una editorial que se llama Nueva, por cierto,
está publicado en la página de autores cristianos. No sé cuántas reediciones lleva esta, no, esta es la 8ª edición y es antigua ya. Protoevangelio de Santiago, Evangelio de Pseudo Mateo, Evangelio de Pseudo Tomás, Evangelio de la Natividad de María, Evangelio árabe de la infancia, Evangelio armenio de la infancia, Historia de José el Carpintero en árabe, Historia de José el Carpintero en copto, Historia de la infancia según Tomás y el libro de la infancia del Salvador. Y tenéis la edición en esta otra colección que os decía, de Ciudad Nueva, Fundación San Justino de Madrid, donde está publicado el Protoevangelio de Santiago, que es un libro precioso, y este lo vimos en Navidad, ¿os acordáis? ¿No? Los Reyes Magos, pues lo has sacado de aquí. Evangelio de Santiago. De los apócrifos de la Pasión tenemos Evangelio de Pedro, Bartolomé, Nicodemo, Gamaliel, el Evangelio secreto de Marcos. He puesto ahí esta novela que está inspirada aquí en el Evangelio secreto de Marcos. El autor, que es un novelista, que es ahora famosillo, en esa época pues yo lo conocía y escribía algunos consejos, algunas ideas por una revista que dirigía un poco rara. Y me mandó el guión de esta novela para que se lo diese un punto de vista sobre eso. Y se enfadó conmigo por las correcciones. Y ya se acabó. Pues era sobre el Evangelio, pues sacó una novela que tuvo mucho éxito. La cena secreta, el martirio de Pilato, fragmentos coptos de la pasión de Juan del Selvo Bendito. De los evangelios marianos, títulos como el Evangelio de María, preguntas de María, la bendición de María, las exequias de María, tránsito de María, carta de María a Mesina, carta de María a Florencia, carta de María a Glaucopluto, Apocalipsis griego de María y Apocalipsis etíope de María. Pues son preciosos, aunque aún ha habido algunos también que hablaban de María en los anteriores, no es que sean marianos, sino que utilizan el título de María pues para captar la atención, ¿no? O para otorgar autoridad. Os decía que aquí tenemos los evangelios apócrifos, en esta edición en castellano, muy bien editados. Tenemos también los hechos apócrifos, hechos de los apócrifos, editado también en la misma colección de la Biblioteca de Autores Cristianos, exactamente igual, la portada han cambiado porque la han modernizado. Y aquí tenemos los hechos apócrifos, hechos de los apóstoles apócrifos, de Juan, de Pedro, de Pablo, de Tomás, de Andrés, de Felipe, de Mateo, de Andrés y Pedro, de Santiago el Mayor, Santiago el Menor, de Simón y Judas, con Judas Tadeo, Bartolomé y Bernabé. En el Nuevo Testamento solo tenemos un hecho de los apóstoles, que no todos los que hay aquí. No, la realidad, ¿no? O sea, que esto es... ¿Hasta qué siglo fueron escritos todos esos? Pues hasta el siglo IV o V. Ese es el marco. No exactamente así porque, a ver si me explico, que hayan sido, que la edición que llega a nosotros, cualquiera de estos, del siglo V no quiere decir que haya sido escrito en el siglo V originariamente, sino que la versión que nos llega a nosotros es del siglo V. A ver, lo voy a decir de otra manera por si queda alguna duda, porque esto es muy importante, esta pregunta que acabas de hacer. Es muy importante porque algunos de los que vamos a ver ahora, yo estoy convencido que son del siglo I, pero no tenemos ninguna demostración de que sean del siglo I. Son intuiciones, análisis del texto que dices, esto seguro que es antiguo, contemporáneo a los canónicos, pero los más modernos, perdón, los más antiguos son del siglo II. O sea, como los últimos escritos del Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que no sean contemporáneos a los canónicos. No, sino dice que la versión que llega a nosotros es... ¿Y por qué sabemos que esa es la versión, que esa versión tuvo una versión antigua? Pues fijaos, muy fácil. Todos estos, o muchos de estos, llegan a nosotros escritos en siríaco, copto, etíope, que son las lenguas que utilizaban los primeros cristianos. Pero cuando leemos esos textos, los expertos en esas lenguas, leen estos textos, dicen, este texto escrito en copto originalmente fue escrito en griego, porque se nota claramente que es una traducción del griego, porque tiene restos de haber sido escrito en griego. Es decir, esto es una traducción, se nota. Eso lo dicen los filólogos expertos. Y entonces dices, pues si esta versión copta es del siglo III y aquí un experto me dice que esto es traducido del griego, luego este texto viene del siglo III
La versión que tenemos es del siglo III, pero este texto es del siglo I, II. Esa es la clave, ¿no? Para darle autoridad a estos textos. Después aparecen el tercer bloque eran las cartas, como las de Pablo o las de otras cartas de la literatura epistolar del Nuevo Testamento. Tenemos cartas apócrifas, como carta a Reginos, carta a Eunosto, cartas entre Jesús y Abgaro, rey de Gasa, que traducciones, carta entre Pablo y Séneca, carta del Domingo, carta de Bernabé, carta de los apóstoles, carta a los laodicenos, carta a los alejandrinos, carta apócrifa de Santiago, carta apócrifa de Tito, carta de Verónica a Herodes, carta de Léntulo, carta de los judíos a los hermanos de ultramar. Bueno, pues aquí hay de todo, ¿no? Por ejemplo, esta carta de Verónica a Herodes, ¿no? Verónica, ¿quién es Verónica? No, pues sí. Claro. Lo de la Verónica, ¿no? El sudario este de... Claro, sí. No, pues en el Nuevo Testamento ni impío. Es de aquí, de los apócrifos. Y bueno, con esto, tantísima. Apocalipsis apócrifos, Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Zacarías, aunque veamos estos nombres del Antiguo Testamento, son textos cristianos. Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás, Apocalipsis de Esteban, Apocalipsis de Andrés y Pablo, Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Santiago, Pastor de Hermas, quinto sexto de Esdras, Misterios de Juan, Gloria del Precursor. No, Apocalipsis apócrifos. Quinto, Apocalipsis, o digo, apócrifos judeo-cristianizados, lo que decía al principio, ¿no? Como los testamentos de los 12 patriarcas. Que está tercero libro de Enoc, cuarto libro de Esdras, Toledo de Jesús, Evangelio de Eva, la ascensión de Isaías, revelación de Esdras, oráculos divinos, Apocalipsis y Viaje de Baruch, Apocalipsis de Sedrac, Apocalipsis de Daniel, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Abraham, apócrifos musulmanes, los testamentos de los 12 patriarcas. Estos todos son textos de origen judío que fueron cristianizados, que alguien puso mano sobre ellos. Y me diréis, antes de que me lo digáis, os lo digo yo, ¿apócrifos musulmanes? ¿Qué tiene que ver todo esto? Claro, porque la versión que llega a nosotros procede de una traducción al árabe, que como allá, por tanto, es muy posterior, pero como los expertos han reconocido claramente que procede de traducciones previas a otras lenguas. A veces el proceso de traducción es tan complejo que originariamente se escrito en griego, y de ahí se traduce, pues vamos a suponer, al copto, en este caso, lo más probable, y del copto se traduce al árabe. Y a nosotros nos llega la versión en árabe, porque los anteriores se han perdido. ¿Daos cuenta? Estamos hablando de ediciones muy frágiles, porque se escribían sobre materia orgánica, cuero, se manuscribían, se escribían a mano, y no se hacían copias. Quedaba una copia por ahí. Y eso hace que sea muy fácil que se pierda. Primero, que se deteriore. Que se deteriore con el paso del tiempo y por tanto desaparezca. Y segundo, que se pierda. Que no hay más copias que un ejemplar. A lo mejor alguno que era muy importante, oye, que ese texto que hemos leído, hay una copia para llevar a la comunidad de no sé dónde. Y hacen una copia y ya había dos. Pero que eso de la fotocopiadora no existía. Es decir, que no tenía posibilidades de perpetuar si se perdía uno de tener otra copia. No. Que si se perdía y se perdió, ¿no? Y esto quiere decir que los que han llegado hasta nosotros son los que se han salvado. No han entrado al carro, no han tenido suerte, pero han tenido suerte que se han salvado. Pero ¿cuántos nos habrán perdido? Una barbaridad. Incalculable, ¿no? Y quedan otra colección, la última, de los otros apócrifos. Otros que no forman parte de los estilos o géneros que configuraban el Nuevo Testamento y en la estructura de los apócrifos del Nuevo Testamento. Primera carta de Pilato a Timoteo, segunda, tercera, cuarta, carta de Tiberio a Pilato. Aquí hay una especie de, como los WhatsApp, esto, ¿no? Los jóvenes que están todos en la edad. Pues es esto, ¿no? Te mando, me mandas, te mando, me mandas. Una serie de correspondencia epistolar entre Pilato y Tiberio. Carta de Santiago a Cuadrado, lo que es la carta de la curación de Tiberio, relaciones de Pilato, correspondencia entre Pilato y Herodes, el martirio de Pilato, la muerte de Pilato, parábolas de José de Arimatea, sentencia de Pilato, libro del reposo etíope, narración del segundo Melitón, tratado sobre los orígenes del mundo y diálogos del Salvador. En fin, paramos porque la lista es bueno, la lista, yo creo que no hay más. Hace unos años
me dediqué a trabajar todo este tipo de literatura, me pareció un mundo fascinante, pero me di cuenta que yo no tenía vidas para poder meterme aquí, en mi vida, o no tenía años para poder enterarme de todo esto. Era tremendo. Es un mundo espectacular. No hay ser humano que tenga capacidad para introducirse en toda la literatura. Ya la Biblia en sí es densa, pues imaginaros los apócrifos que que multiplican la literatura bíblica hasta la saciedad. En lo que sí hay, y eso no nos lo puede impedir nadie, es la posibilidad de acercarnos a uno, sumarnos a uno, pues como los testamentos de los 12 patriarcas, que a mí me gustan de manera especial. Recuerdo cuando un budista, que todavía vive, pero un mayor budista emérito, me llamó por primera vez allá a la casa y me dijo: oye, ¿tú me podrías hacer un trabajito breve de divulgación sobre la obra de los testamentos de los 12 patriarcas? Me hizo tanta ilusión aquello, porque digo, pues claro que sí, ¿no? Porque más conocido con esa ley. Y, en fin, que durante unos años me gustó mucho esta literatura, me sigue gustando porque me parece muy interesante, pero sobrepasa los límites humanos en poder adentrarse en todo esto, ¿no? Pero lo que digo, sí podemos ver algunos casos concretos, ¿no? Y como conocemos el Nuevo Testamento, pues compararlos. Habíamos visto, los voy a pasar rápido, la Navidad en los apócrifos, aquel día cuando os decía, el Nuevo Testamento apenas da información sobre la simbología navideña. Es en la literatura apócrifa en donde encontramos el material que la tradición ha conservado hasta nuestros días. Y ha conservado y ha perpetuado, ¿no? Porque es prácticamente imposible de borrar ahora de la tradición cristiana. El Protoevangelio de Santiago, que es uno de los grandes apócrifos que hay en el Nuevo Testamento, que tenéis en esta edición de aquí, tenemos textos como este. Un día cogió María un cántaro y se fue a llenarlo de agua. Y aquí que se dejó oír una voz que decía: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y ella se puso a mirar en torno a derecha e izquierda para ver de dónde podía venir esta voz. Y toda temblorosa se marchó a su casa, dejó el ánfora, cogió la púrpura, se levantó y se puso en la plata. ¿A que no? Esto es genial, no me digáis que no es bueno. Y uno ve este texto y dice: primero, aquí hay cosas del Nuevo Testamento, ¿no? Claro, de Lucas, aquí son frases textuales. Este señor, el que escribe esto, ha copiado de Lucas. Claro que ha copiado. Si es que Lucas no ha copiado de él. Que vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, que esta frase es plagio, tal cual, copiada. Copiada o no copiada, sino que circulaba de boca en boca por las tradiciones de los primeros cristianos. Que después lo adorna esto, pues como el ángel, como la aparición del ángel en la gruta de Nazaret. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna herejía aquí? No, en absoluto. ¿Cuántas veces no se presenta a María sentada, hilando y cosiendo y tejiendo? Y toda la iconografía cristiana está presentada así, ¿no? Pues en el Nuevo Testamento en ningún momento se dice que esté tejiendo, ni hilando, ni cosiendo, ¿eh? Y todos los pintores, ¿de dónde lo han sacado? ¿Se le ha ocurrido una microscopia antes de tejer? ¿Y el que se le ocurrió, dónde lo sacó? Aquí, bueno, y podríamos ver otra, porque esto sigue. El ángel de repente le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante el Señor omnipotente y vas a concebir por su palabra. Pero ella lo quedó perpleja y se dijo: ¿deberé yo concebir por virtud de Dios vivo y hablaré de dar a luz luego como las demás mujeres? A lo que respondió el ángel: no será así, María, sino que la virtud del Señor te cubrirá con su sombra, por lo cual el fruto santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus propias maldades. Entonces dijo María: aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues tampoco fue. O el Evangelio Árabe de la Infancia, donde encontramos el decreto del año 309 de la era de Alejandro, decreto Augusto, que cada cual fuera a empadronarse en su lugar de origen. Se levantó José, tomó a María, su esposa, salió de Jerusalén. Pues es que no vamos a leerlo ya todo porque estaríamos leyendo el Nuevo Testamento otra vez, ¿no? Aquí tenemos otra vez esto es continuación del Árabe de la Infancia, continuación del anterior. Este lo vimos además, es lo de la partera, la matrona, ¿no? Aparece ahí la mujer y dice: ¿eres por casualidad la madre tú del niño? No, si te pareciste aquí sola de la hueva, va a ser adoptado. ¿No? Es genial. Pero bueno, esa es la gracia que tienen también, ¿no?, los lenguajes de la época. Este es continuación también del mismo. Elementos que quedan en la literatura
apócrifa, por ejemplo, la imagen que comentamos aquí un día cuando hablamos de Lucas 4, de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que José desaparece del Nuevo Testamento tras el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret. No sabemos por qué. Y la respuesta siempre de la gente es decir, no, es que Jesús era mayor, entonces murió. O es que no, es que Jesús era viudo, entonces claro, mayor, entonces murió. Pues, y eso no lo habéis sacado porque el Nuevo Testamento no dice nada de todo eso. El Nuevo Testamento desaparece del mapa y se acabó y no vuelven a hablar de él. Ah, es que tenemos un apócrifo en el Evangelio de Santiago donde se habla de... Y se dijo José, desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré. Pero ¿qué voy a hacer con esta doncella? Doncella, José, hijos, era mayor. Cueva, pesebre, bueno, aquí tenemos el texto, voy a tirar para adelante porque es que estaremos eternamente. Cueva, pesebre, tenemos aquí otro a continuación. Las figuritas de Belén, pues los pastorcitos y todo esto está sacado con la estrella y todo el... Solo falta el árbol de Navidad. Más de los apócrifos, los nombres de los Reyes Magos, que este también lo vimos aquí, de dónde están sacados, porque en el Nuevo Testamento no se habla de los Reyes Magos, y todos los niños con 3 años ya hablan de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Dicen, ¿de dónde lo has sacado? Porque se lo he dicho yo, y yo de lo he sacado, pero lo ha hecho mi madre, mi abuelo, y así sucesivamente, claro, y hasta donde nos damos cuenta, esto viene de los apócrifos, porque en la literatura canónica del Nuevo Testamento no están los nombres de los magos, aquí sí, y además escritos con detalle. Y además dicen que son reyes, cuidado. Eso, porque ahora la moda es decir, no, es que no eran reyes, eran astrólogos, no. Aquí habla de reyes, de monarcas con corona, ¿no? El Evangelio de... Aquí habla también de los Reyes Magos, que lo resalto un poco, y este es otro, que es el Evangelio Rumenio, que a nosotros ha llegado en siríaco. La llegada otra vez de los magos, esta era de la estrella de Navidad, ¿dónde está? Porque la alusión de Lucas, creo que es el de la estrella, es mínimo, ¿no? La tenemos aquí, que es la que orienta y la que guía. O el pesebre, del cual tampoco se habla con descripción en el Nuevo Testamento, y lo tenemos en el Evangelio Armenio. Estos son los evangelios. Los evangelios de la infancia son fundamentalmente la fuente de inspiración de la tradición cristiana de la Navidad. Los pastores descansando, los angelitos celebrando y festejando el nacimiento de Jesús, también es un apócrifo. Otros datos de los apócrifos que encontramos, por ejemplo, Joaquín y Ana como padres de María. En el Nuevo Testamento no se habla de los nombres de los padres de María. Y todos sabemos cómo se llaman los padres de María, San Joaquín y Santa Ana. ¿Así? ¿Dónde lo sacamos? Del Protoevangelio de Santiago, porque del Nuevo Testamento no. La presentación de María en el templo, no hay presentación de María en el templo del Nuevo Testamento, en el apócrifo, en el Protoevangelio de Santiago, sí. María te genera un templo. Lo de la mula y el buey, que ha sido polémica la Navidad pasada, ¿no? El Papa Benedicto XVI, no sé qué dijo, que no dijo tal como dijo, o dijeron los periodistas que había dicho, que había que quitar la mula y el buey, ya todo el mundo escandalizado que si el Papa había dicho que había que quitar la mula y el buey. Bueno, pues que hay que leer el Evangelio del Pseudo Mateo para encontrar ahí mula y buey, los dos animalitos que en la tradición han llegado hasta nosotros. En el Pseudo Bíblico encontramos la Asunción de María, la Asunción que es tan importante en la tradición cristiana, católica, tantísima importancia, tiene 15 de agosto la Asunción, pues resulta que es que está un apócrifo también. Hechos de Pilato, lo de la Verónica, que es lo que comentábamos antes, en Nicodemo, lo de Longino, ¿no? El que le clava la lanza, pues en el Nuevo Testamento se dice que es un soldado romano, nada más. Y nosotros llegamos a Semana Santa y decimos, Longino, clavándole la lanza, mira qué malvado el romano este tío. Pero ¿de dónde lo hemos sacado? El Evangelio de Nicodemo, que es el donde se habla de Longino. Dimas, el ladrón, el de la cruz, ¿no? En el Nuevo Testamento tampoco se habla de quiénes son los que están en la cruz. El bueno y el malo, uno y otro, pero datos, el Evangelio de Nicodemo, hasta se da el nombre, se aparece el nombre de Dios. Bueno, esto es una anécdota muy simpática que no vamos a leer, los gorriones hechos con barro y que después cobran vida, el milagro de Jesús. O Santiago curado de una mordedura de serpiente también, el Evangelio de Tomás. Jesús en la fuente también cuando era pequeño. Y vamos a uno destacado, pero también lo voy a ver muy rápido porque me parece que sí pasa. Me queda. Llevo una hora, ¿verdad? Y todo lo que queda. Sí, eso continuamos la semana que viene, pero vamos a terminar con este.
en un momento determinado, hace muy poco tiempo, surgió los medios de comunicación, siendo yo también soy periodista, o sea que es que me tiene que ir de contra la propia tejada, pero es que a veces me llama mucho la atención estas cosas, ¿no? La falta de rigor que tienen los medios de comunicación, los periodistas a veces. Sobre todo cuando hablan de cuestiones religiosas, porque no tienen ni puñetera idea de la pata en la sopa. En el año 2004-2005 se anticipó, fue una campaña mediática internacional, que National Geographic iba a publicar, porque habían descubierto el Evangelio de Judas. Se armó una polémica espectacular. Yo recuerdo cuando empecé a oír ese anuncio que iba a publicar, que iba a salir un documental, un análisis, que no. Las expectativas eran que se iba a descubrir los orígenes de la Iglesia, que la manipulación de los primeros cristianos, de no sé cuántas cosas. Pero, a ver, esto, la fuente cuál es, el Evangelio de Judas, el Judas Iscariote, que lo van a publicar, que ya está publicado. ¿Qué es de qué están hablando? ¿Ha aparecido otro Evangelio de Judas distinto? Porque por las características son las del que yo conozco y que está publicado, vamos, en castellano desde los años 70. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Dónde está la polémica? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ¿qué pasa? Que National Geographic, fue National Geographic, lo digo a pesar de todo, pues necesitaba dinero. Y es una campaña internacional en todo el mundo de que va a sacar un apócrifo que, vamos, que iba a cuestionar los pilares y los principios del cristianismo. Y pues, a ver qué es lo que se publica, porque si lo que se publica es lo que yo ya conozco, ya está publicado, no se va a cuestionar nada. Es un apócrifo más y además es un apócrifo estupendo, ¿no? De los serios, de los buenos, o sea, que no sé qué misterio tiene. Bueno, pues, en aquel momento se me ocurrió hacer un estudio para fundamentar bien lo que iba a decir, después dije sobre ese apócrifo, el apócrifo de Judas, el Evangelio de Judas. Primero analizar de qué Judas estamos hablando. De la de Judas Tadeo, Judas hermano de Jesús, Judas autor de la carta de Judas, y Judas Iscariote. Que sepamos son distintos, los cuatro. Desde luego Tadeo y Iscariote nada que ver. Por eso además tienen apellido. Ya se encargan los evangelistas de identificar a Judas Tadeo y a todos de lo que es Juan que le tiene cogente a Judas, Iscariote. Identidad de Judas, bueno, estos son los textos en donde aparecen reflejados en el Nuevo Testamento estos textos. La persona de Judas, bueno, pues, imaginamos que es este señor, que no sabemos quién es, suponemos que es el autor de ese apócrifo, del cual vamos a ver, y las referencias que tenemos son estas alusiones que hacen en el Nuevo Testamento. Curiosamente, yo lo desconocía en ese momento, no sé si algunos biblistas andaban ya en la onda, pero en aquel entonces para mí fue una sorpresa, estoy hablando del año 2005, una sorpresa grande, el descubrir que Judas Iscariote, uno de los 12, es el único de los 12, es decir, no es como los otros 11, que no procede de la misma región. Los 11, a los que Jesús llama, vienen todos de la región norte, de Galilea. Va pescando, tú, sígueme, dejan las redes y sigue a Jesús, dejan todos, van de todo. Pero eso 11. Pero de Judas no se dice el lugar de procedencia. Es muy raro, ¿no? El evangelista no se le ha ocurrido decir en qué momento Jesús llama a Judas o Judas decide seguir a Jesús. No se dice nada. Pero curiosamente descubrimos o leo que Iscariote, el apellido, el sobrenombre, como decir Jesús de Nazaret, que es el apellido de Jesús de Nazaret. Iscariote en hebreo es Ish, que es hombre, Cariot. Cariot es un pueblo. Hombre de Cariot. El hombre de Cariot. ¿Y dónde está Cariot? Al sur. Al sur de Judea. En el desierto. Y anda, qué curioso, ¿no? O sea, que los 11 son del lago de Galilea, del entorno, de Tiberíades, de Cafarnaúm, de Genezaret, de Nazaret también. Y ahora resulta que uno de los 12, el que falta de los 11, no es de esa región del norte, de aquí, sino que es de aquí, del sur de Judea, de Cariot. El nombre de Cariot, Iscariote. Curioso, ¿verdad? El asunto. Justamente al que todos le tienen manía después, ¿no? O le tienen manía porque también se la ha buscado, ¿no? Se la ha ganado. Y entonces,
se me dio por hacer una clasificación, una descripción casi psicológica del perfil de Judas, el proceso, qué es lo que hace, qué es lo que dicen los evangelistas que hace, qué es lo que no hace, cómo, bueno, hasta lo de las monedas, toda la historia, los textos de la tradición, hacer un análisis, el beso, el arrepentimiento de Judas. Y cuando me doy cuenta de un detalle, bueno, no me doy cuenta, ya solo de cierto mundo, que resulta que ¿cómo se murió Judas? Pues si vemos el Evangelio de Mateo, Mateo canónico dice, él arrojó en el templo las monedas, se marchó y se ahorcó. O sea, Judas muere ahorcado, según Mateo 27:5. Y a partir de ahí los 12 dejan de ser 12 y pasan a ser 11. Pero si leemos Hechos de los Apóstoles 1, 16, 18, leemos, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que había anunciado el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de los nuestros y participaba de este ministerio. Pues bien, con el producto de su iniquidad, adquirió un campo y se tiró desde lo alto, reventó por medio y se desparramaron todas sus entrañas. Aquí se ahorca y aquí se arroja, o sea, se precipita por un barranco, ¿no? Hechos, Mateo, o lo uno o lo otro, ¿eh? Porque si se mueve ahorcado ya no va a precipitarse por ningún barranco. Si se precipita después no va a ahorcarse. Y aquí hay una contradicción sobre la muerte de Judas, ¿no? Una felicidad, ¿no? O despeñado o ahorcado. Vamos al Evangelio. El Evangelio de Judas, este que se publicó, bueno, pues tuvo una presencia en medios. Yo recogí en aquel momento, pues todas las revistas estaban hablando, o sea, pseudocientíficas o de divulgación científica, noticias sobre el descubrimiento de un apócrifo, que era este que se ve aquí, que podéis ver, que era un apócrifo espectacular, escrito en copto, que era o se atribuía a Judas Iscariote, el Evangelio de Judas, que cuestionaba todos los principios de los orígenes de la Iglesia, salían los medios de comunicación en marzo de 2006, de 2004, 2005, 2006. Bueno, ese Evangelio, que es esto que tenemos aquí, es un fragmento de todo el Evangelio, una parte solo que además no es muy largo, es muy breve, creo que eran 10, 11 columnas así como esta. Está escrito, la versión esta de la que se presentaba, el personal National Geographic, está escrito en copto, que era la lengua de los cristianos egipcios, en lugar, una tumba de piedra caliza, donde parece que se había encontrado en Egipto. El descubrimiento, según ellos, había tenido lugar a finales de los 70, está escrito en papiro, como lo veis ahí, la datación es del siglo IV, por tanto, la tradición es una versión anterior, claramente griego, aquí tenemos esto griego del siglo II. Este fue el traductor, Lord Kasser, fecha de composición entre el año 130 y 170 después de al cual alude San Ireneo en la Versus contra los herejes, la Versus herejes. Y de la fotografía del fragmento que salía a los medios de comunicación, que fue, además, durante no sé cuántos meses solo presentaban esta imagen, con lo cual los expertos, los paleógrafos, no podían decir, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que cuestiona y lo que dice todo el texto, ¿no? Esta fue la fotografía que apareció, vista desde todos los ángulos, una fotografía con una gran calidad, a mí yo no recuerdo quién me la había pasado, pero que se ve estupendamente, ¿no? Dentro de lo que cabe, parece un manuscrito tan antiguo que se ve bastante bien. Pero está muy deteriorado, muy fragmentado, obviamente está hecho sobre papiro y se deteriora más que el pergamino, por muy antiguo que sea o moderno que sea. Y entonces me puse a buscar cuáles eran las referencias que había al Evangelio de Judas en otra literatura, porque no la hay. San Ireneo, que es del siglo II, dice: y dicen que Judas el traidor conoció estas cosas y que solamente por haber conocido antes que los otros la verdad consumó el misterio de la traición. Por él dicen además que fueron disueltas todas estas cosas, celestiales y terrenas, y aducen una ficción de este estilo dándole por nombre Evangelio de Judas. San Epifanio, siglo IV, dice, y afirman que por esta razón conoció Judas exactamente lo relacionado con estas cosas, pretenden también que es pariente suyo y le sitúan en un grado superior de la gnosis, conocimiento, hasta el punto de que presentan un opusculillo bajo su nombre al que titulan Evangelio de Judas. Teodoreto, siglo IV, V,
dice, dan a conocer también un evangelio suyo, de Judas, compuesto por ellos, pues dicen que él recibió el lazo como paga de su traición. Contenido. El contenido era conocido. Cuando salió a la luz, pues muchos se decepcionaron porque dicen, pues este texto ya lo conocíamos. Había sido encontrado en una antigua especie de biblioteca en Egipto, en Hammadi, en donde a finales del siglo XIX, por casualidad, habían descubierto un montón de textos apócrifos, en mayoría en copto, entre los que se encontraba el Evangelio de Judas. Ese texto fue publicado entonces a principios del siglo XIX en todos los idiomas, pero también en castellano, no fue la gran novedad, ¿no? En las últimas páginas del Evangelio de Judas se presenta a Judas como el instrumento de la voluntad de Dios para su proyecto salvador que comprende el sacrificio de Jesús para la humanidad. La traición fue necesaria para la realización del proyecto de Dios, es lo que dice el autor del texto, y para el Evangelio de Judas, Judas es un héroe y una víctima que se sacrificó y aceptó su destino. Eso es lo único novedoso que aporta al final en la última columna de este texto. Y con el Nicolás, preguntas. ¿Cuándo fue esto del National Geographic? Porque hace nada también hubo otra polémica. Esto fue, yo estaba diciendo que 2005 fue 2005-2006. No, pero Hace poco hubo otra polémica. sí, el año pasado. ¿Sobre el Evangelio de Judas también? No sé si era de Judas, pero era también sobre otro apócrifo, que decían lo mismo, que iba a cambiar todo lo que lo había descubierto una profesora en una universidad en Estados Unidos. Ah, pues esa no la pillé. No tuvo... Pero no era del National Geographic, sino que era de esa universidad. Claro. Lo que sí es por decir que National Geographic se llenó los bolsillos con las rentas de la edición, los derechos de autor de la obra. Le salió bien la campaña. Los documentales que hizo, vendió los documentales a todo el mundo. Yo jamás recuerdo. La emisión en España fue tal día, tal hora, no sé qué canal, y todos pendientes ahí de la emisión de... Bueno, eso fue indignable que se llenó National Geographic con las rentas de esta edición. Entonces, a lo que os quería decir ahora, cada cierto tiempo los medios de comunicación aprovechan todo esto de la literatura apócrifa para captar la atención, porque esto tiene un atractivo, un gancho. La opinión pública enseguida va a buscar esto, a ver qué hay, el morbo, ¿no? A ver qué oculta, qué dice, a ver si nos han engañado, a ver si dice la verdad, a ver qué es lo que dice. Y cuando después vienen los expertos y lo leen y dicen, pero esto ya estaba, pero si no dice nada, pero ¿qué problema? Porque después pasa el boom de esa noticia y no pasa nada, todo sigue igual. O sea, no ha cambiado nada. Porque esa es la falta de rigor que tienen en este caso los medios de comunicación a la hora de hacer este tipo de noticias. Bueno, yo no te he entendido de todo. Esto que aportó la versión del Evangelio de Judas de National Geographic, ¿esto qué es lo que dices aquí? Porque pone ahí que Judas era un héroe, una víctima. Pero no es que lo aporte la edición del National Geographic, lo aporta el Evangelio de Judas, que ya conocía. O sea, que no aportó nada. No aportó nada, lo que aportó fue una edición nueva. Es como si nosotros ahora aquí, en el Cesar, decidimos hacer una edición del Evangelio de Judas. No había entendido que era eso. No, ellos no añaden nada. Y otra cosa que tampoco me ha quedado clara es cuando hablas de los 12 patriarcas de los testamentos, que dices que bueno, había referencias a Jesús. ¿Estas referencias son la mano que metieron los primeros cristianos? Sí, son del siglo II. Todas la cristianización de la obra tiene lugar a principios del siglo II. Además, después de que se ha terminado toda la redacción de lo que consideramos el Nuevo Testamento, la literatura canónica cristiana. Sí, y es porque son tan bonitos los testamentos de los 12 patriarcas, que además son muy breves para usar en comunidades y sobre todo para los mayores, los que están muy enfermos y achacosos. Entonces, eso lo leen y es como muy relajante, sobre todo la parte final. Que no me ha puesto nada, hay que ponerlo todo bien. Pero el final es precioso, ¿no? Porque siempre apuntan hacia la salvación, esperanza, vida eterna, el mensaje de Jesús, reino de los cielos, todas estas cosas. Y eso es lo que añaden los cristianos, lo introducen. Lo que hacen es copian el texto, pero le añaden cosas, claro. Y entonces después comparas ese texto con la versión original judía y dices, aquí han añadido cosas, ¿no? Y curiosamente
todo lo que añaden es literatura cristiana. Aparte de todos los elementos que hay en nuestra tradición litúrgica o religiosa o lo que sea, que proceden de los apócrifos, me parece a mí que también hay aspectos más importantes, es decir, teológicos, cristológicos, mariológicos, que también están basados en los apócrifos, Sí, ¿no? sí, sí. Como por ejemplo el dogma de la Asunción. Exactamente. O sea que los libros apócrifos han repercutido mucho en el desarrollo. Muchísimo, sí, sí. Fíjate, cuando digo que son rechazados por principio los apócrifos, tengo que matizar mucho eso, porque aparentemente hay un rechazo hacia los apócrifos, ¿no? Y creemos que es la propia Iglesia la que lo rechaza. No, la Iglesia no rechazó nada. O sea, lo que hizo fue que en el momento que establece el canon, no los tiene en cuenta o porque no los conoce o porque no le considera que son en ese momento como para entrar dentro del Nuevo Testamento, o ya tiene suficiente como para cerrar el canon. Pero la prueba es que la tradición, y es la tradición de la Iglesia, lo ha ido manteniendo vivo de forma oral, ¿no? Durante todos estos siglos, ¿no? Y bueno, es que es el dogma de la Inmaculada, el dogma de la Asunción, es que están sacados de toda esta literatura apócrifa, ¿no? Pero somos nosotros después los que a pie de calle, claro, como no, es que como la Iglesia no metió esos ahí, entonces la Iglesia los ha rechazado. No, yo recuerdo además un profesor en el bíblico en Toma que decía que los apócrifos ayudan a comprender los canónicos. Mucho, porque los enriquecen siempre. Como decía aquel día de los manuscritos de la muerte, ayudan a comprender el contexto del judaísmo del siglo I, por tanto, entender las reacciones de Jesús y los que están en torno a Jesús. Claro que ayudan. Hay que ir a algunos apócrifos, porque yo he visto por ahí, tengo algún ejemplar de estos libros que se venden por ahí, a los apócrifos de la Biblia, a ver, ¿esto qué es? No información, nada, malas traducciones y con los riesgos de que sean apócrifos del siglo XVI, XIV, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es serio, fuente, origen. Por eso las fuentes tienen que ser buenas. Y igual que os decía, los primeros días, hablando del texto de la Biblia, en aquella sesión, Biblias buenas y Biblias malas, y criterios para seleccionar la Biblia, os digo apócrifos buenos, apócrifos malos. Hay que saber qué es lo que uno lee cuando lee, ¿no? Para leer cosas bien. Y no liarnos en la cabeza. Pues nos vemos el día 22.